¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Perspectivas UNB. Como siempre, los saluda Carla Ruiz. En esta ocasión tenemos una invitada especial que nos va a tocar un tema que a todos nos interesa, porque regresando de pandemia descubrimos ciertas actitudes, no nada más a nivel personal, sino a nivel social, y no solamente a nivel estado, sino a nivel global. Algunos trastornos que se han potenciado en la ciudadanía en general, tal vez ocasionados por el encierro de primero cuarentena, que se convirtieron en 2 largos años, y para ello trajimos e invitamos a la psicóloga Janet Rodríguez, quien nos va a platicar acerca de algunos de estos trastornos y por ahí en el torno de la plática, pues algunos consejitos tal vez, ¿por qué no? Bienvenida, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Pues buenos días, gracias. Pues un poquito nerviosa porque al final de cuentas es parte de, y eso significa que también es no solamente comentarles, sino también que a veces uno lo puede estar pasando o lo pasó durante la pandemia. Entonces, pues gracias por la invitación. Ok, eres licenciada en psicología Educativa. Ajá. Excelente. Y atiendes principalmente a niños, adolescentes, jóvenes y de todo un poco, porque a veces pensamos que es algo en específico, pero de acuerdo a las necesidades uno se va teniendo que adecuar para poder ayudar a las personas. Muy bien, muy interesante. Para empezar nos gustaría cuestionarte, ¿qué es un trastorno? Porque a veces cada uno de los que ignoramos la materia decimos, un trastorno podría ser que te perdiste en esto o en aquello. ¿Cómo definiríamos un trastorno? Bueno, primeramente es la alteración del pensamiento, la percepción, la conducta, los sentimientos y las relaciones principalmente con uno mismo, pero también con las otras personas. Entonces eso más que nada es lo que definimos como trastorno. Muy bien, y a raíz de pandemia, bueno, ya antes de pandemia ya habíamos detectado algunos. ¿Nos podrías poner algunos ejemplos como qué tipos de trastornos podemos desarrollar? Ok, primeramente está el trastorno de depresivo, el trastorno de ansiedad, el trastorno de la personalidad, el obsesivo compulsivo y el estrés postraumático. Muy bien, ¿y cuál de esos te ha tocado últimamente tocar más con tus pacientes? Pues ahora sí que todos, ¿no? Todos, porque al final de cuentas es algo que de alguna manera todos tenemos los trastornos por ahí, ¿no? Pero esta situación de la pandemia vino a detonar, ¿no? Prácticamente es como lo que estaba rezagado, pero prácticamente salió a la luz, ¿no? Decíamos antes, es que estaba tan activa en las situaciones, en los lugares a los que uno frecuenta o demás, pero prácticamente decimos, es que fue la pandemia, no, ya estaban ahí, solamente que la pandemia detonó lo que estaba rezagado por ahí. Y sí tienes bastante razón, porque la dinámica de vida que llevamos, particular en este estado, en donde todos vamos, venimos, no solamente entre un municipio y otro, sino también al otro lado de la frontera, el trabajo, el correr de un lado a otro. Por ejemplo, yo siempre decía, a mí no me gusta estar encerrada en una oficina, y yo me salí a trabajar en una oficina porque no tolero estar muchas horas en un solo lugar. No me gusta estar a cuadro por esta y esta situación. Sin embargo, la pandemia nos orilló a estar encerrados un rato. Algunos sí nos tocó desarrollar nuestro trabajo durante estos 2 años aproximadamente, a otros un poquito menos, pero tuve que aprender a estar encerrada trabajando, a salir a cuadro, porque parece que no, pero no siempre nos gusta vernos a través de una cámara. Y he notado en algunos alumnos que también han desarrollado cierto nivel de intolerancia, no solo ellos, ¿no? Pero como convivimos con ellos, ante ciertas situaciones, ¿no? He visto, por ejemplo, en redes también que estamos en un punto en el que nada nos gusta, todo nos molesta, somos críticos de todo, pero no hacemos una introspección y revisamos qué hay, ¿no? ¿Por qué nos molesta tanto ciertas cosas? ¿Has notado eso? Sí, efectivamente. De hecho, algo que esta situación detonó es que nos lleva a una parte que les quiero leer. El ser imparable no significa ser irrompible. Ser imparable es reconstruirte cada vez que te rompes. Y prácticamente el hecho de estar encerrados fue como bloquear el ambiente, bloquear las emociones, bloquear los sentimientos,
bloquear las habilidades, lo que mencionabas ahorita, ¿no? El poder interactuar con otras personas. Incluso algo que sí quiero mencionarles es que ahorita hay que tener mucho cuidado en que estamos buscando la definición de un trastorno, ¿no? Muchas veces nos vamos a internet, investigamos y de repente nos saca la listota, ¿no? Y decimos, híjole, todo esto tengo, y prácticamente nos empezamos a autodiagnosticar, y eso es bien importante tenerlo en cuenta, acudir con especialistas que nos puedan apoyar y que nos puedan decir algo certero, ¿no? Porque prácticamente nos empezamos a diagnosticar y no vemos que podemos bloquear prácticamente lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, y eso va a afectar definitivamente lo que es nuestra actitud. Ese es uno de los principales problemas, ¿no? Que todo lo queremos googlear y, tengo esto, y de repente ya hasta nos estamos matando y en realidad no es para tanto, ¿no? Y como mencionas, hay que acudir con los especialistas. ¿A qué te has enfrentado ahora que estás retomando también pues tus terapias con ciertos pacientes jóvenes? Principalmente, por ahí de repente hemos tenido pláticas acerca de estudiantes. ¿Qué les recomendarías para que retomen sus actividades cotidianas en el ámbito escolar? Y no sé si te has enfrentado también con los padres de familia de repente, que buscamos culpables en lugar de soluciones. Mi hijo no puede hacer eso, es que el profe. Mi hijo es que el otro, es que el profe, ¿no? Y el profe, es que los padres. Y el alumno pues se va escudando entre una y otra situación, ¿no? Aquí en UNB tenemos padres de familia que, a pesar de que sus hijos ya son mayores de edad, se involucran en la educación de ellos, y de repente pues si vemos en dirección o les preguntan cómo les va, cómo se sienten. He visto que vienen padres preocupados porque notan ciertas características en sus hijos, como, o más que características, como apatía o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías primero a los alumnos, a los jóvenes, para que pudiesen retomar lo que ya tenían antes de la pandemia o mejorar, no sé? Y a los padres, para que también comprendan que no es fácil readaptarte al sistema, porque queramos o no cambió, como mencionabas, ¿no? Detonaron muchos aspectos que teníamos rezagados, y esos aspectos han hecho que como sociedad evolucionemos. ¿Qué les dirías? Pues primeramente afrontar, ¿no? Porque prácticamente esta situación nos produjo una crisis. Incluso ahorita que tú mencionabas, yo recuerdo que en el lapso de la pandemia, obviamente pues a mí también me pegó, ¿no? Prácticamente me aislé, dejé de hacer ciertas cosas, y llegó un punto en donde me empezaron a llamar los pacientes, ¿no? O gente que de repente te recomienda. Entonces yo me encontré en la postura de que, híjole, ¿qué les voy a decir? Si estoy igual o estoy peor, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta que no nos gusta sentirnos vulnerables, porque eso nos hace sentir como somos débiles y como que, híjole, ya me quedé aquí estancado. Pero no, prácticamente siempre es preguntarse por qué me está pasando esto, porque al final de cuentas, cuando hacemos esa pregunta nos estamos viendo de una manera egoísta. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en una comodidad que no nos permite crecer, y prácticamente siempre estamos diciendo, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué al otro no? Porque ese es el enfoque, ¿por qué no? O sea, ¿qué necesito aprender? Y sobre todo, no darle cabida a la queja, porque prácticamente eso me va a frenar. Incluso hay una frase que a mí me gusta que dice, se necesita buscar soluciones y no solo demandar soluciones. O sea, estamos buscando que alguien me resuelva las situaciones, pero ¿qué tengo que hacer yo? Incluso ahorita que tú mencionabas de los papás, es importante que uno como hijo también pueda ver esa vulnerabilidad de los padres, para que podamos decir, híjole, también está pasando por situaciones, también se inquieta, porque muchas veces formamos como una barrera, ¿no? Decimos, no quiero que se den cuenta, y es como la primer traba, ¿no? Necesitamos ser más empáticos prácticamente con lo que estamos sintiendo, y poder decir, ¿sabes qué? Sí te entiendo, a lo mejor no de la misma manera, porque todos somos diferentes, pero vamos a un mismo punto, ¿no? El querer rescatar lo positivo en las situaciones negativas. Interesante. ¿Y si te han cuestionado los papás acerca de sus hijos sobre pospandemia? Pues sí, definitivamente sí, porque prácticamente volvemos
a lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Dicen, es que yo no sabía o de repente en qué momento. Lo que pasa es que antes estábamos tan metidos en nuestras actividades que prácticamente nos evadíamos las situaciones. Entonces, ahorita que pasó esto de la pandemia, tuvimos ese tiempo para ver que sí, que no, incluso hasta volver a conocernos, ¿no? Porque incluso en la familia decimos, ¿sabes qué? Sí, sí lo conozco o sé lo que le agrada y que no, pero esta pandemia nos hizo darnos cuenta que realmente no conocíamos ni a nosotros mismos ni a la familia. Entonces prácticamente es como en qué momento me perdí, y es como el volver a retomar algo que obviamente no vamos a recuperar el tiempo, pero sí el recuperar que puedo renovar mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de comportarme. Y no solamente eso, voy a hablar desde un punto de la experiencia, ¿no? Porque siempre hablamos, pero es importante que tengamos ese equilibrio o ese balance con lo que estoy hablando y con lo que estoy viviendo. Muy bien, ¿qué otras situaciones has detectado a raíz de la pandemia? Bueno, otra de las situaciones aquí es que existen dos tipos de personas, las que se victimizan o las que toman acción. Prácticamente esto nos lleva a darnos cuenta que la vida es de procesos, pero algo bien importante, necesitamos transformar lo que hay aquí, en mi corazón, ¿no? Porque muchas veces dejamos de lado esa parte y decimos no. Okay. Mencionabas a dos tipos de personas, las que se victimizan y las que accionan. Las que accionan generalmente, como mencionando, comienzan a buscar autoayuda, a lo mejor en algún grupo, a lo mejor con libros ¿se me fue el nombre? De superación, gracias. Pero ¿qué hacer con la persona que se victimiza? Porque evidentemente a lo mejor no se dan cuenta que se están victimizando, pero tú eres amiga, eres hermana, eres prima, eres cuñada, eres tía de alguien que se está victimizando. ¿Cómo lidiar con estas personas? Porque definitivamente se pueden convertir, o a lo mejor estoy mal, se pueden convertir en una carga, porque es pobre de mí, necesito que me estén solucionando de alguna manera. ¿Cómo trabajar con ellas sin decirles o sin hacerlas sentir que son víctimas? Ok, ¿cómo se puede trabajar? Primeramente, pues dejando, ¿no?, que la persona se exprese, ¿no? Pero siempre preguntarle o el decirle, ¿sabes qué? Esta situación que te está enseñando, porque a veces pensamos que podemos reaccionar de la misma manera en ciertas cuestiones, pero no es cierto. Conforme vamos hablando, es importante que nos aprendamos a escuchar, porque solamente hablamos, pero no nos estamos escuchando. Y esta parte, para que una persona se pueda dar cuenta que se está victimizando, te estás escuchando, porque incluso, no quiere decir que estemos minimizando el sentir de las personas, claro que no, pero sí es importante que, a ver, el tono el tono más bien que estás diciendo las cosas, cómo lo estás diciendo, hasta la postura, ¿no? Porque hasta a veces nos acomodamos y prácticamente yo siempre digo, parece que sacamos un violín imaginario, ¿no? Y empezamos con la melodía y todo, pero no solamente es esa parte, sino, a ver, te estás escuchando, ¿qué estás aprendiendo? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que estamos alrededor podemos contemplar o podemos ver las cosas positivas que no se ha dado cuenta, pero que ya las trascendió, y es importante solamente estar motivando, pero motivar no solamente es dar ánimos, motivar es dar motivos, y la misma palabra motivo o motivar es, mira, tú puedes hacer esto, está pasando esto. Por ejemplo, de la pandemia, ¿no? La mayoría, yo creo que perdió algún ser querido o perdió algún trabajo, y obviamente son situaciones que ya sucedieron y no podemos hacer nada ante eso. Lo que necesitamos es esto que está sucediendo, cómo lo puedo utilizar para trampolín, para crecimiento personal. Y más que nada, eso nos lleva a una parte que a lo largo de que hemos regresado a dar terapias, no sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí, la mayoría somos seres tripartitos. ¿Y qué significa eso? Que nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Comúnmente cuando escuchamos
la parte del espíritu, y lo digo con todo el respeto, a veces pensamos que solamente es religión y no tiene nada que ver con eso, es algo que se agrega, pero prácticamente el alma tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestra capacidad, nuestra voluntad y los formatos de vida que hemos ido adquiriendo conforme hemos pasado situaciones, pero el espíritu tiene que ver con un enfoque que es reactivar mi fe, y sobre todo nos damos cuenta, o al menos yo he aprendido con los pacientes, y no nada más con ellos, sino en los desafíos personales, que el espíritu y el alma siempre tienen que estar conectados para que haya una transformación, porque si no, nos estamos quedando estancados y no permitimos el poder aprender qué me está enseñando cada una de las situaciones. Muy bien, ¿y qué podemos decir que nos ha dejado la pandemia de aprendizaje? Bueno, sé que es individual, pero ¿o hay algo más que quieras agregar ahora? Bueno, en esta parte, bueno, es que a mí la verdad me apasiona mucho esta parte, es de que algo que he detectado, y a lo mejor muchos se han dado cuenta, y a lo mejor es información que ya sabemos, en el alma siempre opera lo negativo, porque siempre estamos viendo lo catastrófico, híjole, no voy a poder salir de esta, pero aquí me lleva a crear una realidad y una expectativa, y precisamente aquí me dice que si yo solamente estoy alimentando lo negativo, me va a llevar a lo que es la duda, la incredulidad y la queja. Entonces, prácticamente es importante que nosotros empecemos a creer en algo más, porque prácticamente en esto de la pandemia yo creo que la mayoría siempre hemos creído en algo, ¿no? O tenemos el enfoque de una fe, pero esta pandemia nos hizo rectificar dos cosas, que a veces nuestra fe es como una llama bien pequeñita o realmente está quebrada, o sea, no hay nada. Entonces, la fe, nosotros sabemos que es creer en algo, confiar en algo, algo que va a suceder a pesar de, o yo puedo creer a pesar de. Entonces, algo bien importante que quiero mencionar en la cuestión de las tres áreas, que es cuerpo, alma y espíritu, nosotros debemos darnos cuenta que esta pandemia, y no solamente la pandemia, sino las situaciones, nos damos cuenta de que a veces estamos como muertos en vida, ¿no? Como hemos dicho, actuamos en automático, pero lo podemos resumir a que cuando nosotros estamos activando nuestra fe, estamos transformando un espíritu muerto a un espíritu que está vivo, que está sintiendo, que está pensando, y que no solamente me lleva a eso, sino me lleva a que yo identifique que tengo un propósito que necesito comprender, y obviamente esto me va a llevar a que la prueba es para medir nuestra fe y nuestra perseverancia. ¿En qué? En creer en nosotros mismos, porque todo empieza con uno. Para que tú puedas impactar, necesitas trabajar en ti, porque siempre hemos dicho, pero hacemos caso omiso, nadie da lo que no tiene. Entonces necesitas retroalimentarte tú para que puedas impactar, porque a veces no es mucho bla bla bla, sino qué tanto vas a impactar con tus acciones, y sobre todo el cómo reaccionas ante ciertas circunstancias, por decirlo así. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar? Híjole, es que hay mucho, hay mucho. Obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que hay una realidad, y la realidad es una realidad. ¿Y cuál es eso? El que nosotros nos demos cuenta que es la suma de todo lo que ya existe, pero para eso nosotros tenemos que creerla, vivirla y caminar con ella, porque al final de cuentas todos somos actores de la misma obra, pero con un escenario diferente. Y obviamente esto nos ayuda a que nosotros podamos utilizar la siguiente técnica, ¿no? No sé si han escuchado la palabra DAC, que significa yo detecto, yo admito y yo corrijo. Esto me va a ayudar a que yo pueda crecer, y que obviamente recordar que si yo no acepto las cosas, no voy a sanar. ¿Por qué? Porque prácticamente me estoy poniendo una barrera, y eso me permite, o a la vez me puede llevar a que
empiece a poner límites en mí misma, y eso es bien importante, que empecemos a romper esa parte, porque eso me va a ayudar a que yo identifique en dónde empiezo, pero dónde también quiero terminar. Entonces, algo que sí les quiero invitar es eso, ¿no? Que detectemos, admitamos y corrijamos, y que tengamos en cuenta lo siguiente. No sé si ustedes han escuchado que nosotros podemos ser tenemos tres opciones: el ser un águila, el ser un pato o el ser un pichón. No sé si lo habías escuchado. No lo había escuchado. ¿Cuál es la diferencia? Ok, por ejemplo, el pichón, sabemos que siempre está abajo, ¿no? Siempre está con las migajas, siempre está esperando querer comer algo, ¿no? Y prácticamente nosotros lo podemos aterrizar en que siempre queremos que alguien nos esté solucionando las situaciones. Pero también el ser un pato, sabemos que el pato es muy bonito, pero al final de cuentas es muy escandaloso. Y a veces puede ser en uno como persona, ¿no? Puedes ver la apariencia, pero yo hago esto, yo aquí, pero al final de cuentas no haces absolutamente nada. Pero al final de cuentas, algo con lo que sí les quiero invitar es el águila. Sabemos que el águila siempre está en las alturas, y no solamente eso, el águila siempre se está renovando, y sabemos que en renovarnos nos va a costar dolor. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos sentir vulnerables, pero sabemos que vamos a tener un aprendizaje y que vamos a salir mejor de como estábamos, ¿no? Podemos decir que no solamente ser mejores, sino ser nuevos, ¿no? Porque al final de cuentas me voy a despojar de todo lo negativo, y eso me va a llevar a un punto que es: las experiencias te enseñan, te nutren, pero no te definen. Entonces, no sé. Nos dejaste ahí tres aspectos bien importantes: detectar, aceptar y corregir, que eso es algo que nos cuesta trabajo a todos los seres humanos, ¿no? Es como el alcohólico, no acepta que es alcohólico. El segundo, que nos clasifiquemos por las características, que somos palomas, nos gusta recoger las migajas; patos, que aparentemente brillamos pero tampoco damos soluciones; o el águila, que vuela y que incluso han mencionado, ¿no?, que cuando se siente atacado comienza a elevar su vuelo para que precisamente en lugar de estar peleando con su cazador, el cazador se rinda y la suelte, ¿no? ¿Con cuál te identificas, ¿no? ¿Qué has detectado, qué has admitido y qué estás corrigiendo o qué estás vivo? Muy bien, entonces te damos las gracias por habernos acompañado con este tema. Creo que queda abierto para otros temas más. Muy interesante la forma en que nos aterrizas la información. Buscamos colaboradores que sean expertos en su área, precisamente para no dar un mal dato, algo que pueda perjudicar. En lugar de perjudicar, buscamos ayudar a través de este podcast, que es organizado por alumnos y maestros. ¿Algún dato de contacto? Pues ahora sí que mi celular, 664-400-0738, o igual por Facebook me pueden encontrar como Janet Rodríguez. Janet con doble N, doble T, Janet T, con doble N, doble T, Rodríguez, para que la contacten si alguno de ustedes está interesado. Se la recomiendo, la han llamado mucho últimamente. Algo que ella detectó, corrigió, aceptó y corrigió, se los puedo comentar. No se animaba a dar terapia en línea, le daba pena, precisamente por toda la responsabilidad que implicaba, hasta que vio a una de sus psicólogas preferidas trabajar en línea y dijo, bueno, ¿por qué no? Se animó y le ha estado funcionando muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y pues bendiciones para todos. Gracias, hasta luego.